Estas son entonces las ideas principales. Vamos a hablar de, ya hemos pues visto la diferencia que hay entre peso y masa. Vamos a ver qué es lo que mide una balanza de resorte, y vamos a hablar de una ley que se llama ley de Hooke. Está relacionada con el concepto de elasticidad y es una ley que obedece en muchos cuerpos, no solamente los resortes. Vamos a empezar entonces mirando esta pregunta inicial. Tiene que ver pues con el concepto de elasticidad y dice lo siguiente: si una clavadista está quieta en el extremo de un trampolín que se dobla hacia abajo y su hermana gemela idéntica se para junto a ella, ¿qué tanto más se debe doblar el trampolín? Lo mismo, el doble o 4 veces más. Entonces, a medida pues que vamos avanzando en el desarrollo del tema de hoy, vamos a tener herramientas pues para responder esa pregunta. Está relacionada con la ley que les mencioné ahora, que se conoce como ley de Hooke, y tiene que ver entonces con la elasticidad. Ahora, aquí nos están hablando es exactamente de una balanza de resorte. ¿Qué cantidad mide una balanza de resorte? Estoy hablando, por ejemplo, el tipo de balanzas que se pueden encontrar en los supermercados, o el tipo de, por ejemplo, las básculas que uno encuentra en, no sé, en el consultorio de un doctor, en un baño, en donde la gente pues se para y mide ¿qué cantidad mide? Peso. Mide el peso. Ahora, ¿es lo mismo medir peso y masa? No. Recuerden que la diferencia entre ambas es ¿cuál? Peso igual a masa por gravedad. Exacto. Están relacionadas. Sin embargo, recuerden que la masa es una propiedad pues de la materia, pero el peso es una fuerza. La masa no es una fuerza. La masa está relacionada es con la medida de la inercia de un cuerpo, es decir, qué tanta resistencia opone a los cambios de movimiento un cuerpo determinado. Esa información no la da la masa. El peso es diferente porque, como dicen ahí en la nueva diapositiva, es una fuerza, y es la fuerza que ejerce quién sobre quién. Si estamos en la luna, el peso se definiría como ¿qué? ¿Cómo, profe? Si estuviéramos en la luna, ¿cómo se definiría el peso? ¿Cómo podríamos hablar del peso? La fuerza que le ejerce quién a qué. Si usted estuviera en la luna y estuviera hablando de su peso, ¿cómo definiría su peso? Profe, el peso es una fuerza gravitacional ejercida por la luna. Exacto. Como nosotros estamos lógicamente en la Tierra, entonces la definición para nosotros es que el peso es la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra sobre el objeto del cual se esté hablando. Entonces recuerden que el peso depende del lugar en el que uno esté. Inclusive aquí en la Tierra el peso va a variar de un lugar a otro por el hecho de que la aceleración de la gravedad, en otras palabras, la magnitud del campo gravitacional terrestre, está variando, o varía más bien con la altitud. Mientras se aumente la altitud, va a ser menor la magnitud de ese campo gravitacional, o va a ser menor pues la aceleración de la gravedad. Ahora, cuando nos hablan del tipo de balanza que les mencioné ahora, que trabajan con resortes como el de la balanza de un supermercado, la báscula que encuentra uno en un consultorio, ese tipo de balanzas funcionan, como dijimos, pues ya miden es el peso, y funcionan es con resortes que por lo general pues
no se ven a simple vista, son resortes ocultos. Este tipo de balanza lo que miden es el peso, entonces va a variar la medida que usted obtenga con una balanza de resorte dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Pero cuando hablan de una balanza, por ejemplo, una balanza granataria como la que encuentra uno en los laboratorios, que tiene 3 brazos, ahí no tenemos pues resortes por ningún lado. Ahí lo que se está midiendo no es el peso, sino que se mide la masa de los objetos. Nosotros no vamos a estar hablando de este tipo de balanza que mide masa, sino que vamos a estar hablando de las balanzas que funcionan con resortes, que miden peso. Como dijeron ahora al principio, bueno, aquí lo que mencionan es como ventajas, desventajas del peso, como dicen acá, el peso como medida. Hablan de ventajas, dicen que es proporcional a la masa, como dijeron ahora. Recuerden que es igual a la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. Estoy hablando de la magnitud del peso. Y es más fácil de medir que la masa. Y la desventaja obvia es que usted no va a obtener la misma medida en diferentes lugares, es decir, a diferentes altitudes usted va a ver una variación en el peso. Y es decir, no es lo mismo usted medir, pesarse pues en la Luna o en la Tierra o en Júpiter, va a ser diferente debido a las diferentes magnitudes de los campos gravitacionales de esos cuerpos. Recuerden que esos campos gravitacionales, las magnitudes de esos campos, ya sea de cualquier objeto, depende de la masa de cada uno de los objetos. Cada objeto tiene asociado, digamos, a su alrededor un campo gravitacional y la magnitud del mismo, en otras palabras, la aceleración de la gravedad depende de de cuál sea la masa del cuerpo en cuestión. Profe, sí. Era una pregunta ahí, entonces ese punto cayó en el parcial pasado y la respuesta era lo de con Newton referente al peso. Entonces los Newton es igual que en la Luna, ¿o no es pues igual? a ver, francamente no recuerdo bien la pregunta, creo que hablaban como de 2 paquetes y se le hablaban de como de las etiquetas. Sí, profe, pero no recuerdo. Que el señor allá revisa los 2 paquetes y uno viene marcado con peso y el otro viene marcado con Newton. A ver, yo creo, si mal no recuerdo, la pregunta se refería a que se medía primero el peso, la masa en la Tierra. Creo, no estoy seguro, pero creo que es así. Entonces etiquetaba el paquete, bueno, tanto el peso es tanto, obviamente en newtons, y la masa es tanto, obviamente en kilogramos. Pero ya si usted lleva esos mismos paquetes a la Luna, ¿cuál de las 2 etiquetas va a estar mala? ¿La del peso o la de la masa? Si usted ya está parado no en la Tierra, sino en la Luna. A la del peso, profe, pero entonces tengo la duda con lo de los newtons. La masa va a ser la misma. O sea que la etiqueta que usted le puso en la Tierra de kilogramos es la misma porque la masa no va a variar de un lugar a otro. Pero la etiqueta que aparece ya, la medida en newtons, o sea el peso, en la Tierra va a ser correcta la etiqueta, pero usted va a la Luna y ya le va a marcar algo que no es cierto. ¿Por qué? Porque recuerde que el peso es proporcional pues a la masa, a la aceleración de la gravedad. Como la aceleración de la gravedad es menor en la Luna, entonces el objeto va a pesar menos en la Luna. O sea, la etiqueta que se lee pues en newtons, la que me da la información del peso, es incorrecta en la Luna. Creo que así era la pregunta, aunque no la recuerdo muy bien, pero esa más o menos fue la idea de la pregunta. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bien. Bueno, ahora sí entonces vamos a hablar específicamente de la balanza de resorte. ¿Cómo mide el peso una balanza de resorte? Es una de las preguntas que hacen. Ya sabemos entonces que lo que se mide es el peso, sin embargo, no es una medida que se haga directamente, es decir, la balanza de resorte no está midiendo directamente el peso, sino que se está aprovechando de una situación de equilibrio que se debe dar en el proceso de medida.
Es decir, cuando usted va a pesar algo en un supermercado, digamos una bolsa de frutas o lo que sea, usted debe esperar a que se llegue al equilibrio. Usted no va a obtener una medida correcta del peso del paquete si usted observa que cuando uno pone el objeto en la balanza, ¿ella qué va a hacer? Ella va a estar oscilando un poco hacia arriba y hacia abajo, alrededor de una posición de equilibrio. En ese instante o en esos instantes en los que hay esa oscilación, la balanza no le marca a usted un valor correcto. Usted tiene que esperar a que se llegue al equilibrio, es decir, que la balanza se quede quieta, o sea, la fuerza neta sobre ella sea igual a cero. En ese instante la balanza sí le va a marcar a usted un valor correcto. Entonces directamente no se mide la fuerza, lo que se mide es la fuerza de soporte que está ejerciendo el resorte con el que funciona la balanza sobre el objeto que usted está pesando. Ahora, obviamente, pues en una balanza de supermercado uno tiene que calibrarla, o debe estar calibrada de tal manera que inicialmente lo que cuelga es simplemente el plato vacío con el que funciona la balanza. Entonces hay que calibrarla de tal manera que la balanza esté marcando cero cuando no haya nada en el plato. Así pues, el plato tenga un peso determinado, se calibra de tal manera que no se tome en cuenta el peso de ese plato. Ahorita miramos entonces cómo es específicamente desde el punto de vista matemático la situación de equilibrio que uno aprovecha cuando está midiendo con una balanza de resorte. Entonces ya sabemos, como dicen ahí, usamos un resorte para medir el peso, pero lo que estamos midiendo directamente, y bueno, vamos antes de medir la fuerza, el peso, lo que estamos midiendo es la fuerza con la que el resorte está soportando el objeto que se está pesando. Y eso hace referencia a una ley que se conoce como ley de Hooke, y se aprovecha de la proporcionalidad que hay entre la fuerza que ejerce el resorte sobre el objeto que cuelga con la deformación de ese mismo resorte. Ahí, por ejemplo, en el dibujo se ve que la aguja está marcando 0. Bueno, otra cosa, por lo general uno encuentra siempre que las balanzas están, la medida se la dan, a pesar de que estamos hablando de peso, las balanzas le dan a uno la medida en kilogramos, entonces es como si estuviera midiendo masa, ¿cierto? Pero en realidad lo que están, la unidad que está utilizando ahí es una unidad que se llama el kilogramo fuerza. Entonces, solamente que esa palabra fuerza se suele omitir. Entonces uno cuando se mide cuando se pesa, o cuando pesa un objeto en un supermercado, no dice que bueno, el objeto pesó 2 kilogramos fuerza, por decir algo, sino que omite la palabra fuerza y dice simplemente el objeto pesa 2 kilogramos. Pero no es que estemos utilizando unidades de masa, sino de fuerza, omitiendo esa palabra fuerza al final. O por ejemplo, cuando usted se pesa en una báscula, que también funciona con resortes, si usted pesó 85, usted dice 85 kilos, peso 85 kilos, pero se está hablando de peso, es decir, estrictamente hablando usted debería decir estoy pesando 85 kilogramos fuerza, que es otra unidad pues de fuerza que no hace parte del sistema internacional, pero es, digamos, muy común en la vida cotidiana. Ahí en el dibujo también ven ustedes, en el dibujo aquí de la derecha, donde se pone un objeto sobre el plato de la balanza, fíjense en la figura de arriba. Miren que en esa situación se está logrando un equilibrio. Cuando se logra el equilibrio, para que haya equilibrio, se debe cumplir ¿qué? Que la fuerza neta sobre el objeto sea igual a ¿qué?
¿A qué debe ser igual la fuerza neta? ¿Qué es la fuerza neta? Profe, la sumatoria de todas las fuerzas. Exacto, entonces para que haya equilibrio, usted suma todas las fuerzas y debe dar igual a cero. ¿Cómo es la sumatoria de fuerzas en el dibujo de arriba? En la dirección vertical. ¿Cómo es la sumatoria de fuerza en el dibujo de arriba? En la dirección vertical. Si está en equilibrio, ¿a qué fuerza está sometido ese objeto? Está sometido al peso y está sometido ¿a qué más? Al resorte, profe. A la fuerza que le está ejerciendo el resorte hacia arriba. Como estamos en equilibrio, esas dos fuerzas deben tener la misma magnitud, pero direcciones opuestas. Si no estuviéramos en equilibrio, las magnitudes entonces deberían ser diferentes. Entonces esa es la situación que se aprovecha en una balanza de resorte, la situación de equilibrio. Ahí pues en el segundo dibujo se representa se alcanza pues a ver ahí el resorte escondido pues en el mecanismo de la balanza. Como les dije ahora, usualmente usted no ve el resorte en una balanza de supermercado o en una báscula pues de baño. A ver, miremos explícitamente cuáles serían cuál es la sumatoria de fuerzas en el caso que acabamos de ver. Vamos a pasar aquí al papel. Entonces, bueno, tenemos esta situación. El objeto está colgando pues del resorte. El resorte entonces le está ejerciendo al objeto una fuerza ¿en qué dirección? Hacia arriba, ¿cierto? Entonces digamos que esa es la fuerza del resorte, vamos a llamarla F mayúscula, está actuando hacia arriba. ¿Y cuál otra fuerza está actuando sobre el objeto? Hacia abajo, profe. Exacto, el peso entonces actúa hacia abajo. Sería, si esto tiene masa M. Entonces, bueno, vamos a plantear la segunda ley de Newton para esa situación. Cuando digo plantear la segunda ley de Newton, me estoy refiriendo a escribir la ecuación de movimiento para ese cuerpo que está en situación de equilibrio. Recuerden que la segunda ley de Newton la escribimos en general, bueno, estrictamente hablando, estaría hablando de una situación en la que tenemos un sistema de masa constante. Lo que tenemos es lo siguiente: la sumatoria de fuerzas, o sea, la fuerza neta, debe ser igual a ¿qué? A la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración del mismo. Esta aceleración es la aceleración a la que se somete el cuerpo como resultado de que se le aplique esta fuerza neta, que es esa sumatoria que hay ahí. Entonces, recuerden, esto es una ecuación vectorial. Uno puede plantear entonces la ecuación para diferentes direcciones. Por ejemplo, si tomamos que el eje Y es la dirección vertical, vamos a suponer que tomamos la dirección positiva en Y hacia abajo. Uno puede tomar esa convención arbitrariamente. Puede tomar la dirección positiva hacia abajo o también la puede tomar hacia arriba. Si la tomamos de esta manera, ¿cómo quedaría planteada la ecuación de movimiento para esa dirección? Es decir, la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Esto sería igual a qué? Teniendo en cuenta que el objeto está en equilibrio. Exacto, sería igual a cero, pero explícitamente ¿qué fuerzas debo poner yo aquí en esta sumatoria? ¿Cuál es la sumatoria de fuerzas ahí? La de gravedad y la del peso que hace sobre la Tierra. Ellos estaban ahí. ¿Cuál tiene un signo positivo y cuál tiene signo negativo?
Profe, solamente la del peso del objeto. El peso del objeto. ¿Por qué? Porque miren que la convención que nosotros tomamos es que la dirección positiva es hacia abajo. La fuerza en todas las cantidades entonces que apunten hacia abajo deben tener un signo positivo y las que apunten hacia arriba deben tener un signo negativo. O sea que lo que tendríamos aquí sería que el peso. ¿Y qué más escribo? Yo digo por ahí que era negativo, pues. ¿Cómo? Ah, ya, sí, profe, qué pena. Ya vi el negativo. Entonces, ¿qué más escribo ahí? ¿Cuál es el otro término? Más F. ¿Estás seguro? ¿Más F o menos F? Sí, profe, menos F. Sería menos porque esa fuerza está apuntando hacia... Aquí, perdóneme, aquí no le ponemos el símbolo de vector, aquí estamos hablando de las magnitudes. Entonces aquí tendríamos menos F y eso es igual a ¿qué? A 0. Es igual a 0. En general a la masa por la aceleración, pero la aceleración en Y es igual a 0. Entonces de esta ecuación, ¿qué conclusión saca uno? Que la fuerza de soporte del resorte que ejerce al objeto, que representamos por F mayúscula, es igual en magnitud a ¿qué? Al peso. A la masa del objeto. Exacto, la fuerza de soporte es igual en magnitud a al peso del objeto. Entonces, lo que le estaba diciendo era que lo que se mide directamente no es el peso, sino que lo que se va a medir directamente es la fuerza de soporte sobre el objeto. Y aprovechándonos de la condición de equilibrio que es esta, pues si usted encuentra cuál es la magnitud de la fuerza de soporte, eso quiere decir que va a encontrar la magnitud de la fuerza que llama peso. De esa manera entonces se utiliza la balanza de resorte. Bueno, esto es lo que acabamos de decir. Estamos hablando pues de equilibrio o balanceo de fuerzas. No hay aceleración, fuerza neta igual a 0. Recuerden que equilibrio puede significar, podemos tener qué casos cuando hablamos de equilibrio. Es decir, necesariamente vamos a hablar de reposo cuando hablamos de equilibrio o no. Porque pueden estar en equilibrio, pero, o sea, porque la fuerza neta va a dar 0, pero se están ejerciendo igualmente fuerza, con igual magnitud, pero con direcciones opuestas. Sí, pero cuando se cumple la condición, necesariamente el objeto va a estar en reposo. No. O sea, ¿qué otro caso se puede tener? Puede que usted tenga un objeto que esté en equilibrio, pero si no está en reposo, ¿cómo debe estar entonces? ¿Cómo debe ser su movimiento? Debe tener una aceleración constante. Aceleración constante, ¿está seguro? Movimiento, profe. Debe tener un movimiento con velocidad constante. Recuerde que si estamos en equilibrio no hablamos de aceleración, la aceleración es igual a 0. Lo que les digo es que si estamos hablando de equilibrio, usted puede tener el caso que el cuerpo está en reposo, como en el caso el ejemplo que acabamos de ver, o que el cuerpo se mueva con velocidad constante, o lo que dicen ahí, de forma equivalente, que se desplace rectilínea y uniformemente, o sea, con velocidad constante. Esos son los dos casos que podemos tener cuando la fuerza neta sea igual a 0. Miren, esta ecuación que aparece ahí en la nueva diapositiva es la misma ecuación que escribimos nosotros aquí en el papel. Sin embargo, ahí no es una ecuación, digamos, de carácter más general. Nosotros estamos hablando de un ejemplo específico. Ellos simplemente están diciendo que el peso sumado a la fuerza de soporte debe ser igual a 0 para que usted pueda hacer la medida. El ejemplo que nosotros hicimos tiene pues
ya es, digamos, más específico, entonces ya le asignamos un signo a cada una de las cantidades dependiendo del sistema de referencia que hayamos tomado desde el principio. Nosotros lo tomamos como positivo, el eje ya hacia abajo, entonces tenemos que peso menos fuerza de soporte nos da igual a 0 y deben tener entonces la misma magnitud. Bueno, ya sabemos entonces que lo que se mide directamente no es el peso, sino que es la fuerza de soporte. El ejemplo pues que vimos fue el caso de la balanza de supermercado. Si tomamos otro caso diferente, como por ejemplo el de una balanza, una báscula de las que encuentra uno en un consultorio o en un baño, ahí la fuerza de soporte sobre la persona que se para en esa báscula, ¿en qué dirección está actuando? Hacia arriba. Está actuando hacia arriba. Aquí voy a hacer pues un diagrama de la situación. En una balanza de resorte, supongamos que este rectángulo que dibujé aquí es la balanza, eso tiene resortes internos, entonces esos resortes están ejerciendo una fuerza hacia arriba sobre el objeto que se encuentra encima de la balanza. En otras palabras, la fuerza que está midiendo o la cantidad que está midiendo la balanza directamente es la fuerza normal sobre el objeto que se encuentra sobre la balanza. Mientras mayor, digamos, si usted le pone otro objeto aquí encima de esto, va a haber una fuerza normal mayor ejercida sobre este sistema, ¿cierto? Entonces lo que se mide es la fuerza normal, en este caso de la balanza de resorte, pues puede ser una báscula. Ley de Newton, profe. Perdón. Ahí la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton sí, siempre se va a cumplir también. Es decir, el objeto, perdón, la balanza le ejerce una fuerza al objeto y el objeto le ejerce una fuerza a la balanza también de la misma magnitud. Una pregunta. Sí. Entonces en este caso también se cumple que las magnitudes de la fuerza van a ser iguales pero con direcciones opuestas, con la deformación del resorte. Se cumple también, pero en el caso de equilibrio. Si usted se fija que cuando usted se para en la balanza, usted oscila momentáneamente, es decir, usted inmediatamente no se va a quedar quieto, sino que va a oscilar hasta que se llega al equilibrio. En los instantes en los que usted está oscilando, no hay equilibrio. Cuando solamente puede ser efectiva la medida cuando usted cuando se queda quieto. Es la única situación en la que la balanza le va a dar a usted una lectura, pues, digamos, precisa. Bueno, ya sabemos entonces que lo que se mide es la fuerza, y teniendo la situación de equilibrio, eso nos da información de el peso. Pero estrictamente hablando, la fuerza no la estaría midiendo directamente esa balanza de resorte. Lo que mide directamente es la deformación del resorte cuando se somete a una fuerza determinada, una fuerza externa. Cuando usted cuelga un objeto en la balanza de supermercado, usted lo que está haciendo es deformar el resorte. Lo mismo cuando se para en una báscula. Cuando usted se para en ella, usted está deformando los resortes internos, pues, de la báscula. En el caso de la balanza de supermercado, usted estaría elongando el resorte o estirándolo. En el caso de la balanza de baño, usted estaría comprimiéndolo. Sí, dígame. Comprimiendo. Sí, en el segundo caso de la balanza de la báscula estaría comprimiendo el resorte. Entonces vamos a ver cuál es la ley que cumplen los resortes cuando se les aplica una fuerza que los deforma, que tiene que ver con la proporcionalidad que hay entre una fuerza restauradora que aparece sobre el resorte con
la distancia que se deforma ese resorte. Hay una proporcionalidad directa entre esas dos cantidades y es la, digamos, la característica de la cual se toma ventaja para el funcionamiento de una balanza en general, obviamente de resorte. Entonces, lo que está midiendo directamente el dial en la aguja pues, de la balanza, en la balanza de resorte en general, es la deformación del mismo, la deformación del resorte. Y a partir de esa deformación se tiene información de cuál es la fuerza de soporte, ya sea pues que hablamos de la báscula o de la balanza de supermercado. Entonces vamos a mirar cuál es esa ley. Profe, Sí. una preguntita. Cuando usted nos planteó el primer problema, que era acerca de cuando una persona se pesa en una báscula, entonces la fuerza que hace la persona sobre la báscula es positiva y de la báscula la persona es negativa. Entonces cuando... Dependiendo de cuál sea la convención de signos que usted tome. Usted ve que las dos fuerzas actúan en direcciones opuestas. Ya cuál es positiva, cuál es negativa, depende de la dirección que usted haya definido como positiva desde el principio. Nosotros la dirección que definimos fue hacia abajo, positiva. Entonces por eso el peso que estuvo hacia abajo era positivo. Pero si hubiéramos definido como la dirección hacia arriba como positiva, sería lo contrario. Ahí tendríamos... yo vuelvo a la figura para... La definición entonces de los signos la define uno mismo. Sí, mire que eso fue lo que hicimos aquí. Este es el ejemplo al que se refiere, ¿cierto? Sí, profe, sí. Mire que yo al principio les puse esto que estoy Pero señalando profe, aquí. yo lo que de verdad le quería plantear era colocando, o sea, un paralelo de dos ejemplos, en el que una persona se pesa en una báscula y en cuanto en la plaza de mercado se le pesaba algo, que era un contrario. Ya el peso no está sobre en sí la báscula, sino que la báscula está encima, pero igual el resorte se deforma por el contrario. En el primero se contrae, en el otro se estira. Entonces los signos vendría siendo igual el objeto sigue. Usted está describiendo esta situación, ¿cierto? Esta de acá. Sí, profe. Y comparándola con la otra, la de la plaza de mercado. Aquí, por ejemplo, si usted toma la dirección hacia abajo como positiva, miremos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el objeto, cualquiera que este sea, ya sea una persona o un par de cajas, por ejemplo. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el mismo? La de gravedad, O sea, el y peso. la de soporte. Y suponiendo que estamos en equilibrio. Entonces, de acuerdo a esta convención que tomamos, que hacia abajo es la dirección positiva, ¿cómo sería el planteamiento de la segunda ley de Newton en esa situación? O sea, la sumatoria de fuerzas en la dirección Y. Fuerza de soporte menos masa por gravedad. O sea, la fuerza normal menos el peso, es lo que me estás diciendo. Sí, profe, sí. Dibujemos acá las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. La normal actúa hacia arriba, ¿cierto? Y la denotamos con una letra N mayúscula. Y el peso sería pues esta misma flecha que dibujé aquí. Y el peso actúa hacia abajo, ¿cierto? Tenemos masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de esta segunda ley de Newton para esta convención de signos que estoy utilizando aquí? Hacia abajo, la dirección positiva. Profe, es fuerza de soporte. O sea, todo lo que apunte hacia abajo, toda cantidad que apunte hacia abajo le ponemos un signo positivo. Y toda la cantidad que apunte hacia arriba le ponemos un signo negativo. Bueno, entonces es la fuerza normal menos la fuerza normal. Es lo mismo que decir que el peso menos la fuerza normal. Exacto, o esto pues, lo que como usted empezó hablando, menos N, más qué, más mg igual a qué, Sí, profe. Igual a 0. igual a 0. Pero si hubiéramos tomado no esta convención de que hacia abajo es positivo, sino que hubiéramos dicho lo contrario, la dirección hacia arriba positiva, ¿cómo sería el planteamiento de esto? La fuerza normal menos el peso. Exacto. Entonces esos signos dependen de la convención de... El signo pues de cada fuerza depende de la convención que usted esté utilizando o haya establecido desde el principio. Por ejemplo, aquí en esta ecuación de arriba, el primer ejemplo que vimos, si le cambia la convención de signos, acá dice que hacia arriba es positivo. Entonces, ¿cómo cambia esto aquí? Sería F menos el peso más la fuerza. Exacto, F menos mg igual a 0. No sé si esa era la pregunta que tenía. Sí, profe, sí. Ok.
Bueno, entonces les estaba hablando de que vamos a introducir la llamada ley de Hooke, que establece una relación entre algo que se llama fuerza de restauración y la deformación del resorte, aunque esa ley de Hooke no se limita solamente a los resortes. Los objetos en general tienen esa característica, usted los deforma y esos van a responderle, es decir, usted le aplica una fuerza externa a un objeto ocasionando una deformación a partir de una situación de una posición de equilibrio. El objeto le va a responder por medio de una fuerza restauradora que es proporcional a qué tanto lo deforma usted partiendo de la posición de equilibrio. No solamente se cumple en los resortes, sino en muchos otros objetos. Los objetos que cumplen esa característica, o que tienen esa característica más bien, se denominan elásticos. Aquí pues nos estamos limitando al ejemplo de un resorte, pero recuerden que no es el único caso. Esto es en general pues para los resortes. Bueno, entonces, ahí mencionan inicialmente un resorte en libertad. ¿Qué quiere decir en libertad? Que no está sujeto a ninguna fuerza externa. Usted no lo está comprimiendo y tampoco lo está estirando o elongando. Entonces, la fuerza en su extremo es cero y estamos hablando de una situación de equilibrio. Cuando se tiene esa situación, se dice que el resorte tiene su longitud natural o longitud de equilibrio. Ahora, usted aplicándole una fuerza externa al resorte lo puede deformar, ya sea que lo comprima o que lo estire. ¿Qué pasa entonces en ese caso? Digamos que usted jala un resorte que está sujeto en un extremo y lo jala en una dirección determinada. Lo que pasa es que el resorte le responde a usted de la siguiente manera: aparece una fuerza restauradora que actúa sobre el extremo del resorte que está siendo estirado o comprimido, que se opone a esa fuerza externa. Tiene pues una dirección contraria. Es decir, que si usted jala un resorte hacia la derecha, de tal manera que lo esté estirando, la fuerza restauradora del resorte, ¿qué dirección tiene? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Si usted lo está comprimiendo y le está aplicando una fuerza externa hacia la izquierda, el resorte le responde a usted ¿cómo? Con una fuerza restauradora que apunta hacia la derecha, exacto. Ahí hablan de que el resorte, el tipo de equilibrio pues al que somete un resorte cuando no está sometido a fuerzas, es equilibrio estable. Equilibrio estable se refiere precisamente a la situación en la que usted, un sistema cualquiera, no solamente un resorte, sino otro sistema cualquiera, usted lo someta, lo saque del equilibrio por medio de la aplicación de una fuerza externa. Pero si usted retira esa fuerza externa, deja de aplicarla, el sistema vuelve a su posición de equilibrio, o al menos, tiende a volver a la situación de equilibrio. Ese tipo de equilibrio se denomina equilibrio estable. Por ejemplo, voy a poner aquí en el papel un ejemplo pues diferente de equilibrio estable. Sería el siguiente. Para cambiar el ejemplo del resorte. Por ejemplo, si usted tiene, una esfera en esta situación, una superficie pues aquí que estuviera en una especie de hueco. Cuando la esfera se encuentra en esta posición, se encuentra en equilibrio, ¿cierto? Usted no está ejerciendo ninguna fuerza sobre ella, pero supongamos que usted llega y hace subir por medio de una fuerza externa la esfera a esta posición y digamos que la suelta. ¿Qué pasa con la esfera?
Se devuelve. La esfera lo que va a hacer es esto, va a devolverse hacia el punto de equilibrio, pero no se va a detener ahí, sino que va a empezar a oscilar. Hasta que disminuye totalmente su velocidad. Exacto. Eventualmente, ¿qué va a pasar? La esfera va a llegar nuevamente a esa posición. Es decir, ahí estamos hablando de una situación de equilibrio estable. O sea, usted sacó el sistema del equilibrio por medio de una fuerza externa. Segundo, le retiró la fuerza externa, el sistema empieza a oscilar alrededor de la posición de equilibrio y eventualmente se va a detener en esa posición inicial. Ahí estaríamos hablando de equilibrio estable. Es lo mismo con un resorte. Usted estira un resorte, lo suelta y él va a empezar a oscilar alrededor de una posición de equilibrio y eventualmente va a llegar ¿a qué posición? A la posición inicial que tenía. Entonces también hablamos de equilibrio estable. Un ejemplo de equilibrio inestable sería pues lo contrario. Si usted tiene una esfera en esta posición y por medio de una fuerza externa, usted le da un empujón a la pelota en esta dirección, la pelota no va a volver a esta posición de equilibrio. Entonces, profe, se va derecho. Exacto, ahí hablaríamos de equilibrio inestable, porque la saca del equilibrio y el sistema no va a volver nuevamente a él. A eso se refiere en la presentación con la palabra estable. Por último, ahí dan otro comentario en la diapositiva y nos dicen que esas fuerzas restauradoras de las que hemos estado hablando son proporcionales a la deformación. Eso es importante pues para la llamada ley de Hooke. Se llaman fuerzas elásticas. Es decir, la fuerza de restauración que aparece en el resorte cuando usted lo elonga o lo comprime se denomina fuerza elástica. Fíjense que ahí también les dan un ejemplo de una situación en la que se cumple que hay deformación, más bien una situación de equilibrio estable, y no necesariamente hablamos de un resorte. Mire que están hablando ahí de un puente sobre el cual pasa un camión. ¿Qué efecto tiene sobre el puente el hecho de que el camión esté pasando sobre el mismo? Fíjense en la figura, en este par de líneas punteadas, par de líneas paralelas, una línea acá abajo y otra línea aquí arriba. Esas líneas punteadas están representando la posición de equilibrio, o más bien la configuración de equilibrio del puente. Cuando pasa un objeto tan pesado, cuando se le ejerce una fuerza tan grande al puente, como por ejemplo con el paso del camión, lo que sucede es que se va a deformar. Ahí en la figura se ve la deformación que sufre el puente cuando pasa el camión sobre él. Es decir, va a aparecer entonces una fuerza restauradora que intenta llevar al puente a su configuración nuevamente de equilibrio. Entonces no es un caso pues único de los resortes de esta fuerza restauradora. Se cumplen muchos objetos. Cualquier objeto que tenga esa característica de que usted le aplique una fuerza externa y lo saque de su posición de equilibrio y aparezca una fuerza restauradora que intente, entre comillas, llevarlo nuevamente a la posición de equilibrio, se denomina como un objeto elástico. En cambio, un objeto que usted le aplique una fuerza externa y no vuelva al equilibrio, perdón, el puente sufre una deformación. Sí, el puente sufre una deformación cuando se le aplica una fuerza pues grande, seguía el paso del camión. Usted se puede fijar en cualquier puente. Si usted va en un vehículo y se detiene en la mitad del puente, va a ver que siente como si estuviera temblando, porque hay una oscilación del puente hacia arriba y hacia abajo, porque es un objeto elástico. Sí, él tiene su configuración de equilibrio, pero por el hecho de que pasen los vehículos por encima, se le está ejerciendo una fuerza, ¿cierto? Y eso lo saca de su posición de equilibrio. No solamente, como les decía ahora, una situación pues exclusiva de los resortes, sino que cualquier objeto que cumpla esas características
se denomina elástico. Le estaba diciendo era que un objeto que no cumpla esa condición, es decir, que usted le aplique una fuerza y usted le eventualmente retire esa fuerza y él se quede en esa posición, digamos, en la posición de deformación, no es un objeto elástico, sino que se denomina, un nombre que se le da es objeto plástico. Tome por ejemplo un pedazo de arcilla o un pedazo de plastilina. ¿Qué pasa cuando usted le ejerce una fuerza a un pedazo de plastilina? Se deforma, pero se queda deformado. Se deforma, y cuando usted suelta el pedazo de plastilina, él se queda así, no vuelve a la posición de equilibrio. Entonces no es un objeto elástico. Una pelota, por ejemplo, usted la deforma y ella vuelve, cuando cesa puede actuar la fuerza deformadora, ella vuelve a su posición de equilibrio. Entonces una pelota sí es un objeto elástico. Ahí está el enunciado de la ley de Hooke. Entonces hace referencia a las fuerzas restauradoras o elásticas. Entonces dice, la fuerza elástica en el extremo de un resorte es igual a una constante, que depende del resorte multiplicada por la deformación del resorte. Esta fuerza tiene dirección opuesta a la deformación. A ver, en números... Bueno, esa constante que mencionan ahí es una constante que depende del resorte del cual estemos hablando. Se llama la constante elástica del resorte. Esa constante le va a decir a usted qué tan rígido es un resorte. Es decir, que es como una especie de medida de la dificultad de usted elongar o comprimir el resorte. Mientras más grande sea la constante del resorte, el resorte va a ser más rígido, es decir, va a ser más difícil de formarlo. Mientras más pequeña sea, usted va a tener un resorte que va a ser muy fácil de elongar o de comprimir. Es una medida pues de la rigidez del resorte. Miremos en el papel la expresión general que se tiene para ese caso. Vamos que esta F mayúscula es la fuerza restauradora. Si esta es la fuerza restauradora, la ley de Hooke entonces escribe de esta manera: menos K, donde esta K es la constante del resorte, multiplicado por la deformación del resorte. Aquí vamos a denominarla como X. Entonces F es la fuerza restauradora. Vamos a escribirlo acá abajo. Fuerza restauradora, aquí tenemos que K es la constante del resorte. ¿Por qué la constante es negativa? No es que la constante sea negativa. Ahora le explico qué significa signo menos. Y esta X es la deformación del resorte a partir de la configuración de equilibrio. Entonces la X es la deformación del resorte. El signo menos que nos está diciendo que la fuerza restauradora tiene dirección contraria a la deformación. Entonces imagínese usted un resorte que inicialmente está en su configuración de equilibrio, y suponga que usted lo está comprimiendo. Si usted comprime el resorte, digamos que lo está comprimiendo
digamos, hacia la izquierda. Entonces, la dirección de la fuerza restauradora, ¿cuál es? Es hacia la derecha, contraria pues hacia la deformación. Exacto, hacia la derecha. O si usted está elongando el resorte hacia la derecha, ¿cuál es la dirección de la fuerza restauradora? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, el signo menos que aparece ahí hace referencia a ese hecho. Fuerza restauradora tiene dirección opuesta a la deformación. Ahí está, en la diapositiva aparece la misma ecuación que acaba de escribir. Profe, ¿la fuerza restauradora siempre es negativa o simplemente es como el ejemplo de ahorita que se le asignaban los signos? Exacto, depende de cómo tome usted su convención de signos. Lo que el signo menos ahí simplemente quiere decir lo que le repito, tiene dirección opuesta a la deformación. Sí, profe, ya le entendí, gracias. Sí. Díganme. Bueno, les estaba diciendo entonces que esa ecuación que aparece ahí es la misma que les acaba de escribir, solamente que ahí la ponen en palabras. Bueno, miremos, antes de seguir aquí con la presentación, volvamos al papel y me dicen ustedes cuáles son las unidades de esta constante, de K, de la constante del resorte. Mirando esta expresión. Sí. ¿Qué dijo? Perdón. ¿Cuáles son las unidades de la constante del resorte? Una aceleración. En el sistema pues internacional, ¿cuáles deben ser esas unidades? La distancia. Entonces, mire usted que vamos a suponer que, estamos hablando, si usted toma esta ecuación de acá y despeja esa constante K, ¿le queda qué? Positiva. ¿Le queda una fuerza sobre qué? Sobre X. Sobre X, o sea, fuerza sobre X, ¿cierto? Pero, a ver, ¿fuerza sobre qué? Sobre distancia, porque X es una distancia, ¿cierto? Es una deformación. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuáles son las unidades en el sistema internacional de la constante K? Si tiene fuerza sobre distancia. ¿Cuáles son las unidades de fuerza? En el sistema de ahí, ¿no lo recuerdan? Bueno, no le escucho. ¿Cuáles son las unidades de fuerza? La velocidad. No, eso no tiene sentido. ¿Cómo así? Las unidades, a ver. La velocidad constante. Una velocidad, ¿por qué una velocidad? ¿Sí recuerdan cuáles son las unidades de fuerza o no? Exacto, el Newton. El Newton, pero ustedes tienen una fuerza sobre una distancia, o sea que las unidades de la constante son ¿cuáles? Julius. No, son unidades de energía. Julius es Newton multiplicado por metro, pero aquí tenemos es que la constante, mirando el papel, es una fuerza sobre qué, sobre una distancia, o sea que las unidades de la constante son ¿cuáles? Ya me dijeron que las unidades de fuerza son Newton, ¿cierto? ¿Y cuáles son las unidades de distancia? Metros, profe. O sea que las unidades de la constante son ¿cuáles? Metros sobre segundo. ¿Qué? Newton por metro. Newton sobre metro. Usted me estaba hablando de velocidad y lo que es las unidades son newtons sobre metro. Son las unidades de la constante K del resorte.
Bueno, miren que ahí en la diapositiva aparece la expresión que les escribí y hay varios ejemplos de diversas situaciones pues en un resorte. Ejemplo del segundo dibujo. Bueno, miren que aquí la dirección positiva, ¿cómo la definen? ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Exacto. Hacia la derecha. Entonces miremos aquí, por ejemplo, en la primera situación. No hay ninguna fuerza que esté actuando sobre el resorte. Entonces, la fuerza restauradora debe ser igual a ¿qué? A 0. Sí, es igual a 0. ¿Por qué? Porque es el producto de ¿quién? De la constante por la deformación. La deformación es igual a 0, luego entonces la fuerza restauradora es igual a 0. Miremos esta segunda, la tercera situación, aquí, la C. Mire que se le aplica una fuerza al resorte de tal manera que se logra una deformación de 1 centímetro. Fíjense que esta línea punteada que aparece aquí identifica la posición de equilibrio del resorte, es decir, la posición, la situación en la cual el resorte no va a estar sometido a ninguna fuerza. Entonces, mire, tenemos una deformación de 1 centímetro. Y tenemos una fuerza que se le está aplicando que es de 1 newton. Entonces la fuerza restauradora es el mismo Newton. Menos. A ver, ahí nos están dando la constante de proporcionalidad. Nos dicen que es 1 newton por centímetro. Es decir, cada newton que se le aplique de fuerza al objeto, ese resorte, ese objeto, se va a deformar 1 centímetro. Entonces, teniendo en cuenta que esa es la constante de elástica del resorte, 1 newton sobre centímetro, eso lo multiplico por la deformación y me va a dar ¿qué? La fuerza restauradora, que es de menos 1 newton. ¿Por qué el signo menos? Porque aplican en el sentido contrario. Exacto, mire que en el dibujo aparece la dirección de esa fuerza y de acuerdo a la convención que tomamos, entonces es negativa. Miren la segunda, el dibujo que sigue. Ahí el objeto se deformó, ¿qué distancia? 2 centímetros. 2 centímetros, esos 2 centímetros lo multiplicamos por la constante que es 1 newton sobre centímetro y nos da ¿qué? Nos da 2 newtons, o más específicamente menos 2 newtons. Entonces mire que por cada newton de fuerza que le aplicamos, por cada newton que le aplicamos al resorte, ¿cuánto más lo vamos a deformar? 1 centímetro. 1 centímetro. O sea que si le aplicáramos 4 newtons, ¿cuánto se deformaría el resorte? 4 centímetros. 4 centímetros. Es decir, es proporcional, es directamente proporcional la fuerza restauradora a la deformación del resorte. En el último caso, lo que se tiene es que se le aplica una fuerza al resorte, pero de tal manera que lo comprimen. Es decir, se le está aplicando una fuerza hacia la izquierda. Entonces el resorte responde con una fuerza restauradora ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha, que es la que aparece ahí. Y la distancia que se comprimió fue de 1 centímetro. Entonces multiplicamos. Pero miren que ese centímetro, esa deformación es en sentido contrario a las anteriores. O sea que tiene un signo negativo, de acuerdo a la convención que utilizamos al principio. Entonces multiplicamos la constante del resorte por menos 1 centímetro y a eso le incluimos el signo menos que tiene la fórmula. Entonces a lo último llegamos a que la fuerza restauradora es ¿de cuánto? De 1 newton. De 1 newton. Mire que tiene signo positivo. ¿Por qué? Porque la fuerza aplicada es hacia la izquierda y la fuerza restauradora debe ser obviamente hacia la derecha. Entonces por eso tiene signo positivo acá. Ya ven de dónde sale, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar esta pregunta antes de seguir.
A ver, la situación pues es la que presentan en la figura y es muy sencilla, simplemente tiene un resorte sobre una superficie horizontal que se encarga de impulsar un balín hacia arriba. Entonces en la figura aparece el balín en varias partes, varios puntos de la trayectoria que describe. Entonces lo que están diciendo es que el resorte con el balín encima se comprimió inicialmente hasta el punto P de la figura. Y nos dicen que la posición de equilibrio del resorte es Q. O sea, así como aparece el resorte en la figura, es la posición de equilibrio del mismo. Dicen, el balín abandona el resorte justo en el punto Q y se eleva hasta el punto R. Están hablando de que se desprecia la resistencia del aire, entonces ¿cuál de las afirmaciones debe ser verdadera? Profe, la aceleración del balín en P es mayor que en Q, siendo P el punto en el que se suelta el resorte, ¿cierto? ¿Por qué debe ser mayor la aceleración del balín en P que en Q? porque en Q el resorte ya está en su posición inicial. Exacto, en Q el resorte tiene su longitud de equilibrio, o sea que ahí no le asociamos ninguna fuerza restauradora, o sea, no hay, por parte del resorte no hay ninguna fuerza aplicada sobre el balín. En cambio en P hay una fuerza restauradora que está actuando ¿en qué dirección? Hacia arriba. Hacia arriba y está actuando sobre el balín, o sea que está acelerando al balín. En cambio en Q el balín no está contando con esa fuerza restauradora aplicada del resorte, ahí no hay ninguna fuerza restauradora actuando sobre el balín. Estaría pues actuando la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, la correcta sí es la primera. La aceleración del balín en P es mayor que en el punto Q. Bueno, vamos a ver ahora una simulación. Voy a ingresar a internet para mostrárselas. Aquí no funciona directamente en la presentación. Hay un conjunto de simulaciones de física y también de otros campos que las encuentran en la página de la Universidad de Colorado. A ver, la dirección no la recuerdo, sin embargo ustedes en el buscador que utilicen, por ejemplo en Google, pueden poner lo siguiente, pueden poner las iniciales PHET. Profe, me repite las letras. PHET. En Google, por ejemplo, usted le da a buscar y el primer enlace es la página de la universidad de la que les hablo. Es la Universidad de Colorado. Entonces aquí, por ejemplo, aparece ya el enlace. Voy a abrirlo. Y aparece una lista de simulaciones. Estas iniciales son las de las que les hablo. PHET. Aparecen entonces por categoría las simulaciones. Aquí hablan de física, biología, química, matemática, etcétera. La que les quiero mostrar está pues obviamente en la categoría de física. Creo que también hay una página en español. El segundo enlace que aparece en el buscador está en español, aunque no sé si ahí estará la simulación que les voy a mostrar. Bueno, aquí aparecen entonces algunas de física. La que les voy a mostrar es esta, se titula Masas y resortes. Usted le hace un clic y le da dos opciones, le da la opción de descargar la simulación o también le da la opción de ejecutarla directamente, pues sin necesidad de descargarla. Aquí la voy a ejecutar así, de esa manera. Bueno, entonces lo que aparece ahí
son 3 resortes. Aparecen algunos pesos, de los cuales pues algunos tienen su... Profe, montémosle más grande de una. Perdón. Montémosle más grande de una. Sí, miramos a ver cómo... Les voy a mostrar aquí los indicadores que significan, pues, y vamos mirando cómo responde cada resorte dependiendo del peso. A ver, aparecen varios pesos, aparecen también unos indicadores acá que se refieren a la fricción. El primero dice fricción. Entonces uno puede ponerle que sea sin fricción o le puede poner mucha fricción. Ahí se refiere a la fricción interna dentro del mismo resorte. Si usted tiene un resorte en la situación en la que le describen ahí, en la vida real, usted le cuelga un objeto al resorte y usted va a ver que el resorte va a empezar a oscilar, ¿cierto? Oscila y se puede quedar ahí durante mucho tiempo, pero eventualmente va a parar. ¿Va a parar por qué? Por efecto de la fricción interna del resorte y también por efecto, digamos, el contacto con el aire. Si elimináramos esas dos cosas, el resorte quedaría oscilando indefinidamente. Entonces, lo que controla este indicador acá es precisamente eso, el factor de la fricción. Este segundo indicador controla la rigidez del resorte número 3. Entonces usted puede poner una rigidez pequeña o una rigidez grande. También este otro indicador habla de la energía asociada a los resortes, y aquí puede poner, por ejemplo, en este indicador, en el que sigue, puede hacer que la simulación esté corriendo más lenta o simplemente con tiempo real. Aquí en este otro indicador usted le puede cambiar la aceleración de la gravedad a la situación, puede poner la aceleración de la gravedad terrestre, de la Luna, Júpiter, o puede poner gravedad cero. Vamos a ver, por ejemplo, si le colgamos ese peso al segundo resorte, ¿cómo están viendo la velocidad con la que se ejecuta la simulación? ¿Sí lo ven bien? Sí, profe. Ok. En Puerto de Río, ¿me están escuchando? Sí, profe. Listo. Bueno, dependiendo entonces de la masa del objeto, va a responder el resorte, ¿cierto? Miren que es diferente cómo responde el resorte a la masa de 50 gramos que cómo responde a la de 250. Ahora miren, el resorte 3 nos dan la opción de cambiarle la rigidez. Miren, por ejemplo, lo que pasa cuando le colgamos el de 250. Oscila de esa manera, y vamos a ver qué pasa cuando le pongo una rigidez muy pequeña. Ya es mucho más fácil que sufra elongación. Ahora, si le aumento la rigidez, ya es mucho más difícil de elongarlo. Miren que ahí le puse toda la rigidez, entonces no va a sufrir una elongación tan grande. Ahora, por ejemplo, si le quitamos... Con la rigidez mínima, el resorte no es capaz de volver a su forma original. Con la rigidez mínima, pues eventualmente va a llegar al reposo, pero algo que no les había mencionado es el hecho de que los resortes los resortes y en general los materiales tienen un límite elástico. Es decir, usted los puede... Hablamos del hecho de que elástico significa que usted los deforma con una fuerza externa, retira la fuerza externa y él va a volver a su posición original, ¿cierto? Pero si usted deforma el objeto de tal manera que sobrepase lo que se conoce como límite elástico, usted retira la fuerza externa y el objeto no va a volver a su posición original. Es decir, por ejemplo, en un resorte, si usted lo sobrepasa el límite elástico y retira la fuerza externa, usted suelta el resorte y ya el resorte no va a volver a la posición original, sino que va a quedar estirado permanentemente. En otras palabras, pues se daña el resorte si sobrepasa ese límite. Miren entonces que usted, independientemente pues de cuál sea el resorte, lo que pasa es que el resorte oscila alrededor de una posición y eventualmente va a llegar al equilibrio.
Pero, ¿qué pasa cuando usted le quita aquí en el indicador de la fricción, la anula completamente? Él va a quedar oscilando indefinidamente. ¿Por qué? Que no hay fricción, profe. Exacto. La fricción, exacto, la fricción es la que se encarga de llevar nuevamente al reposo al resorte. Entonces, cuando le eliminamos la fuerza de fricción, él va a quedar oscilando indefinidamente. Ahora, lo contrario pasa cuando le ponemos mucha fricción. Va a llegar al reposo casi que instantáneamente, cualquiera que sea el resorte. Bueno, miremos por ejemplo este otro indicador que nos habla de la energía. ¿Qué tipo de energía tiene el resorte? De acuerdo a lo que hemos visto, cuando hablemos del sistema masa-resorte, cuando usted le cuelga una pesa. Cuando el resorte está en movimiento, el sistema tiene ¿qué tipo de energía? ¿Cuál es la energía que asociamos con el movimiento? Elástica. Es la cinética. Recuerden que esa es la que asociamos con el movimiento. Y la potencial es la que asociamos con la posición de los objetos, dependiendo de cómo tomemos el cero de energía potencial, que por lo general en las situaciones cotidianas se toma como la superficie terrestre. Entonces, mientras más, si aquí tomamos por ejemplo el cero de energía potencial como el piso, en esta situación, aquí la que le estoy presentando, tendría una energía potencial pequeña, ¿cierto? En esta tendría una energía potencial grande. ¿Por qué? Porque estamos aumentando la altura. ¿A partir de dónde? De la situación o de la posición de energía potencial cero. Entonces vamos a ver por ejemplo cómo es la energía para el resorte 1. Profe, la potencial es cuando, ¿qué? Disculpe. La potencial es dependiendo de la ubicación del objeto, que por lo general se toma el cero de energía potencial en el piso. Entonces, mientras más alto esté un objeto, más energía potencial gravitacional va a tener. Ahora miren en la gráfica que apareció aquí, ¿qué indicadores hay? Este primer indicador indica la energía cinética del objeto. El segundo que indica la gravitacional, la potencial gravitacional. El tercero indica la energía potencial elástica. Esa no se las he mencionado. ¿Cuándo hablamos de energía potencial elástica? Hablamos de energía potencial elástica cuando deformamos un objeto, lo sacamos de su posición de equilibrio. Entonces, usted tiene un resorte y lo comprimió o lo elongó. Lo que está haciendo el resorte es almacenar energía potencial elástica. ¿Cuánta energía potencial elástica tiene un resorte que esté en su longitud natural? Pero repita la pregunta. ¿Cuánta energía potencial elástica tiene un resorte que esté en su longitud natural? Cero. Debe tener cero porque no está deformado. O sea, siempre que se deforme un resorte, tiene almacenada energía potencial elástica. Bueno, este otro indicador que aparece aquí, cierren el micrófono por favor allá en Caucasia. Gracias. Aquí aparece la energía térmica, o sea, el calor generado pues en el movimiento. Y por último, en la última columna aparece la suma de todas las energías. Entonces miremos por ejemplo, vamos a colgar esta pesa al primer resorte. Miren cómo oscila los valores de la energía en esa gráfica. Vamos a volverlo a colgar y fíjense en la primera columna, en esta que le estoy señalando con el cursor, que es la energía cinética. Miren cómo varía. Miren que va disminuyendo cuando disminuye la velocidad de oscilación del objeto. ¿Por qué? Porque energía cinética se refiere precisamente al movimiento.
Entonces cuando se queda quieto tiene cero energía cinética. Ahora mire si lo volvemos a poner a oscilar. Mire que la columna empieza a oscilar nuevamente, esta barrita verde que aparece acá. La segunda es la potencial gravitacional. Vamos a ver dónde están tomando el cero de potencial en esta simulación. A ver, al parecer están tomando el cero como la Tierra. Miren que a medida que yo elongo más el resorte, es decir, me acerco más al piso, ¿qué va pasando con la segunda barra en la gráfica? Disminuye. Disminuye. Y cuando lo subo más, ¿qué pasa con la barra? Aumenta. Entonces están tomando el cero como el piso, aunque aquí no se puede alcanzar pues el suelo. Miren que no llega a potencial gravitacional igual a cero. Bueno, miremos la tercera columna. A ver, vamos a colgar el peso nuevamente. Fíjense en la tercera columna. Miren cómo va oscilando. Ahora lo voy a mover yo. Miren, fíjense en esta línea horizontal que aparece acá, la que les estoy señalando. Esa línea horizontal representa la posición de equilibrio de los resortes. Entonces miren qué pasa cuando yo llevo al resorte nuevamente a esa posición. ¿Qué pasa con la tercera columna? La barra disminuye. Exacto, y cuando lo llevo justo a la posición de equilibrio, la energía elástica es igual a cero. Cuando lo estiro, va aumentando la energía elástica. Y va a pasar lo mismo cuando lo comprimo. Miren que cuando lo comprimo también aumenta la energía potencial elástica. Bueno, la cuarta columna se refiere a la energía térmica generada por la fricción. Estoy hablando de la fricción interna, fricción con el aire. Entonces miren que también hay un aumento de la misma. Y la última columna ya se refiere a la suma de todas las energías que hemos mencionado. Bueno, ahora fíjense en, por ejemplo, si le cambiamos la aceleración de la gravedad. Ahí estamos hablando de la aceleración de la gravedad terrestre. Entonces vamos a colgar esta pesa en el tercer resorte. Ahí lo llevé pues automáticamente al equilibrio. Miren lo que pasa cuando le pongo la gravedad de la Luna, que es menor a la gravedad terrestre. O sea, el objeto debe pesar ¿qué? ¿Más o menos? Menos. Debe pesar menos, entonces la elongación que se genera va a ser menor. Aquí hablan también de Júpiter. Ahí estaríamos hablando ya de una aceleración de la gravedad muy grande. Miren que el efecto ya es mucho, el efecto de elongación es mucho mayor. Hablan de Júpiter y hablan de un planeta desconocido. Y ya sería una aceleración de la gravedad pues un poco menor. Entonces en Júpiter la gravedad es mucho mayor, ¿cierto? Sí, es mayor. Ahora, esta gravedad del planeta X es menor a la de la Tierra. Miren que ocasiona una elongación menor. Bueno, otro caso es el de la aceleración de gravedad igual a cero. Con gravedad igual a cero, ¿qué creen que pasaría? No habría elongación. ¿Por qué? Que el objeto no se movería, pero... Si la aceleración de la gravedad es igual a cero, ¿cómo es el peso? Cero. Es igual a cero. Entonces, si el objeto no tiene peso, no debe ocasionar una elongación del resorte. Miren que ahí puse la gravedad igual a cero y eventualmente va a llegar ¿a dónde? Miren que llega nuevamente al equilibrio. Ahí estamos en gravedad cero y eso va a pasar con cualquiera. Va a haber una elongación inicial, pero eventualmente se llega a la posición de equilibrio. Eso con gravedad cero. Obviamente ya es muy diferente pues si ponemos gravedad terrestre o cualquiera de las gravedades que aparecen ahí. Yo pongo la de la Tierra nuevamente. Bueno, entonces ya saben dónde encontrar estas simulaciones. Además de esta, encuentran pues varias otras
inclusive creo que hay en español. En el segundo enlace, poniendo en el buscador Google, encuentran creo que varias simulaciones en español también. Aparece pues una lista de las disponibles en español. Bueno, vamos a seguir ahora sí con la presentación. Listo. Esto es pues como las características generales que ya hemos mencionado a lo largo de la presentación, para hablar del proceso de medición con una balanza de resorte. Recuerden que es necesario llegar al equilibrio, y lo que mide directamente el resorte o la balanza pues en sí es la deformación, y hace uso entonces de la proporcionalidad que hay con la fuerza para medir la fuerza de soporte. Y ya sabemos que en el equilibrio esa fuerza de soporte tiene la misma magnitud de ¿quién? En equilibrio la fuerza de soporte tiene la misma magnitud de ¿qué? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en equilibrio, esa fuerza de soporte que le da la balanza se equilibra ¿con qué? En magnitud. Se equilibra precisamente con lo que queremos medir, que es el peso. Ahí ponen un ejemplo pues un poco más extremo, donde hablan de pesar un elefante con balanzas de baño. Se puede lograr siempre y cuando se ponga pues para cada pata del elefante una balanza, y el peso total entonces sería ¿qué? La suma de las 4 medidas. Bueno, entonces ahora sí miremos la pregunta que hicimos inicialmente. ¿Cuál sería la respuesta de acuerdo a lo que hemos visto? La pregunta del clavadista. Se doblaría el doble, profe. Exacto, ahí no estamos hablando de resorte, pero estamos hablando de un objeto elástico. Y el objeto elástico cumple también con la ley de Hooke. Entonces, ¿qué está pasando ahí cuando se para la hermana gemela al lado de la primera? Se está aumentando al doble la fuerza de deformación. Eso quiere decir que la fuerza restauradora también se va a doblar. Pero ¿qué pasa entonces con la deformación? Si es el doble de fuerza, entonces es el doble de la deformación. Exacto, el doble de la deformación. Entonces la respuesta ahí es la segunda. Se aumenta al doble la deformación del trampolín. Dice, ¿por qué tiene uno que quedarse quieto cuando se pesa en una balanza de resorte? Ya hablamos del hecho de que el equilibrio es una condición esencial para poder hacer la medida. Si usted no está quieto en la balanza, entonces la aguja, pues el indicador, va a estar oscilando. O sea, no le va a estar dando ninguna medida útil ahí. Eso está relacionado pues con la aceleración. Bueno, ya esto entonces lo habíamos mencionado. Ahí estamos en una situación de no equilibrio y ahí no es útil entonces la lectura de la balanza. Miremos un par de ejemplos para terminar. Miremos este primero,
en donde la situación que detiene es una persona que está dentro de un ascensor y la persona está sentada o parada pues sobre una balanza. El ascensor, como aparece en la figura, está acelerando hacia arriba a 1 metro por segundo al cuadrado y la masa de la persona es 50 kilogramos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto marca la balanza en esa situación, en unidades de newtons? Si el peso de la persona es 500 newtons. Profe, no entiendo muy bien ahí el enunciado. A ver, la situación que aparece en la figura, ¿sí la entienden? Es un ascensor, dentro del ascensor hay una persona parada en una balanza y el ascensor está acelerando hacia arriba a 1 metro por segundo al cuadrado. La masa de la persona es 50 kilogramos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto marca la balanza en esa situación de aceleración? Profe, 450. 450, ¿por qué? Se restan 50 kilogramos, que es la aceleración hacia arriba. A ver, en equilibrio, ahí estamos hablando de una situación de no equilibrio. En equilibrio, la balanza debe marcar, ¿cuánto? No, profe, tiene que ser la C. Pero vamos por partes. En equilibrio, ¿cuánto debe pesar, cuánto debe marcar la balanza? 50. 500 newtons, que es el peso de la persona. Miren el enunciado. 500. Exacto. Ahora, vamos a plantear la situación. Vamos a pasar aquí al papel. La situación entonces es la siguiente. Está pues la balanza aquí. Está pues la persona o el objeto que sea. Y todo eso está en un ascensor que está acelerando hacia arriba a 1 metro por segundo al cuadrado. La balanza va a marcar que, de acuerdo a lo que dijimos ahora, tenemos unos resortes que están siendo comprimidos por el hecho de que la persona está sentada en ella, ¿cierto? Entonces, la fuerza restauradora del resorte va a apuntar en qué dirección? Hacia arriba. Hacia arriba, y va a ser precisamente la fuerza normal, ¿cierto? Es decir, la fuerza normal, la magnitud de la fuerza normal es exactamente lo que nos va, el valor que nos va a dar la balanza. Hacia abajo está actuando ¿quién? El peso, ¿cierto? Entonces el problema se reduce a encontrar cuál es la fuerza normal en esta situación. En equilibrio, la fuerza normal se equilibra exactamente ¿con quién? Con el peso. Pero como estamos hablando de una situación de no equilibrio, estamos acelerando a 1 metro por segundo al cuadrado, entonces no va a ser así. La balanza usted le va a marcar otra cosa diferente a lo que pesa la persona. Vamos a plantear la segunda ley de Newton para esta situación. Vamos a suponer que la dirección hacia arriba es positiva. Ahora planteemos la sumatoria de fuerzas en esa dirección, en Y. Pues, ¿qué escribo ahí? A la fuerza normal menos el peso. Exacto. ¿Y eso es igual a qué? A 0. Pero en equilibrio. Mire que estamos hablando de una situación de A equilibrio. 1 centímetro sobre segundo cuadrado. Sería igual a la masa multiplicada por ¿quién? Por la aceleración. ¿Y cuál es la aceleración? 500. No. La aceleración es 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces es lo que tenemos aquí, masa multiplicado por la aceleración en Y. Ahora, la masa es igual a ¿cuánto? Nos dijeron que era 50 kilogramos. ¿Y la aceleración en Y es igual a qué? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Lo que marca la balanza. Y lo que marca la balanza es precisamente esta fuerza normal. Entonces, despejemos la fuerza normal de ahí. ¿Qué tenemos? Tenemos que la fuerza normal es igual a la masa por gravedad. Exacto. Menos. ¿Estás seguro que es menos? ¿Estás seguro que es menos? No, tiene que sumársela. Es más la masa por la aceleración. Ya conocemos los dos valores, ¿cierto? ¿Esto es qué?
¿Cuánto vale eso? El peso del objeto es 50. La masa. La masa es 50 kilogramos. El peso nos dijeron que es 500 newtons, ¿sí se acuerdan? Sí, profe, sí, perdón. O sea, aquí tenemos que la masa es 50 y esto lo están aproximando a 10. Entonces 50 por 10, ¿cuánto da? 500. A 500 newtons. Entonces tenemos 500 newtons más ¿qué? Esto Más cuánto otros es? 500. Entonces 50 kilogramos multiplicado ¿qué? Esto de acá. 1 metro sobre segundo al cuadrado. O sea que tenemos que esto es igual a 500 newtons más, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? 50 newtons. A 50 newtons. Entonces, ¿cuál es la fuerza normal? En otras palabras, ¿cuál es la fuerza, lo que marca la balanza? 550. Es 550. Ahora, si el ascensor estuviera acelerando en la dirección contraria, estuviera acelerando hacia abajo con esta misma magnitud de aceleración, ¿la balanza marcaría más o marcaría menos? Menos. Marcaría menos. Hagan el mismo procedimiento que hicimos, pero teniendo en cuenta que está acelerando hacia abajo y deben llegar a un valor menor, a 500 newtons. Y por último miremos este ejemplo que es muy sencillo, ya de acuerdo pues a lo que hemos visto. Profe, 15 newtons. Sí, dicen, reporta, a ver, se tira de la canasta de una balanza hacia abajo moviéndola 1 centímetro, reporta un peso de 5 newtons. Entonces le asociamos a cada 5 newtons un centímetro de deformación. Si son 5 newtons, si para 5 newtons tenemos una deformación de 1 centímetro, entonces para 3 centímetros, ¿cuál es el peso que reporta la balanza? ¿Cuánto fue que dijeron ahora? Profe. Sí. Profe, no se le escucha nada. ¿Qué pasaría? ¿Me está escuchando en este momento? Sí, acá casi así. ¿Y en Puerto de Río? Se murieron. En Puerto de Río, ¿será que el micrófono les...? ¿Se colgó? Profe, ¿puede poner la hojita? Hicimos el ejercicio ahorita, por favor. Sí, un momento. Sí se colgó. No, yo la colgué a ver si se establece. Ah, ¿No escuchan bien ahí en Puerto de Río? Profe, no tenemos sonido. Juan Andrés no está por ahí. No escuchan nada. es cuestión de que muevan el micrófono allá, ¿o qué? Sí, profe, ya le dije. Profe, escribe raro usted. Yo estoy al revés. Sí, ya nos dimos de cuenta. Es raquera. Eso lo aprendí en Arabia. En Arabia. Sí, Algo de árabe, pues. sí, algo así. Esperemos un momentico, muchachos, a ver si se le restablece el sonido a Puerto de Río. Listo. Profe, ahí en el presentador pónganos la hojita ahorita. Gracias. A llamarlo a ver.
Profe, todos no están, se fueron a almorzar, llegan a las 2 de la tarde. Llegan a las 2. No sé. Bueno, pues va a tocar terminar así. Bueno, entonces... Y no me escuchan en este momento para nada. No. Profe, no le van a responder porque no le escucha. Sí, no están escuchando nada. Bueno, claro que falta solamente una preguntita y ya. Bueno, vamos a mostrar la respuesta entonces. ¿Cuál es que es cámara 3? Bueno, en Caucasia, que sí me escuchan, me dijeron que la respuesta era ¿cuál? 15, profe. 15 newtons, exacto. Se mueve 3 centímetros, si se mueve 2 sería ¿cuánto? 10, profe, pero igual en Puerto Berrío también le dijeron la respuesta, 15. Allá era donde me habías dicho 15, ¿cierto? Claro. Ok. Listo, entonces el miércoles seguimos con esto de elasticidad. Creo que no es una clase pues tan larga, sino complementamos esto pues desde el punto de vista de la energía. Que pasen una feliz tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, chao.